Este video ha sido editado y producido exclusivamente para los estudiantes de la Fundación Llama que siguen nuestros cursos de Excel. Hola, hoy vamos a hablar de tablas dinámicas. ¿Para qué sirven las tablas dinámicas y cómo realizar informes en esta importante herramienta de Excel intermedio? Para empezar hay que decir que las tablas dinámicas son unos filtros avanzados que nos permite minimizar la información contenida en un informe, como en este caso, es un informe que va desde la columna A hasta la columna T, o sea, información de muchos años de una empresa que va desde la fila 6 hasta la fila 1127, lo que quiere decir que tenemos muchísima información acá, pero bueno, tenemos información de municipios, pero también tenemos información de departamentos, en este caso de Colombia, con información de su población. Y lo que necesitamos es hacer uno o varios informes que nos limiten esta información, es decir, que nos muestren un solo departamento o que nos muestren un municipio en particular para poder continuar pues haciendo los análisis que se requiera de acuerdo a lo que nos solicite. Entonces, para trabajar tablas dinámicas, vamos por insertar, aquí por la pestaña de insertar, y una vez estamos en la pestaña de insertar, pues damos clic y allí se nos despliega pues todas las características que tiene insertar, entre ellas gráficos, filtros, bueno. Y acá en la parte izquierda de la tabla, de la cinta de opciones, nos aparece tablas. Entonces, tablas dinámicas recomendadas, que ya vamos a ver cómo funciona, y tablas dinámicas. Vamos a arrancar primero por este icono de tablas dinámicas, que es nuestro primer icono. Entonces decimos tabla dinámica, damos clic sobre el icono e inmediatamente miren que como está ubicado en la A5, que es mi primera fila y columna donde estaba la celda, donde estaba la información, él me ha tomado automáticamente desde la A5 hasta la T1140, que era el sitio donde terminaba la tabla. Si no lo escogiere, pues nosotros simplemente, aquí lo escogió automáticamente. Si esto no sucede, por alguna razón no toma toda la tabla completa, porque deja filas o columnas por fuera, pues simplemente yo puedo borrar este rango, ubicarme en la A5, con control shift sostenido doy flechita a la derecha y con control shift sostenido doy flechita hacia abajo. Ahí me quedó nuevamente la tabla completa seleccionada, ¿sí? Sigo dando hasta que me dé la 1140. Pues ahí ya me da la 1140. Esa sería pues la forma de seleccionar la tabla si no se hiciera de esta manera automática, que regularmente si estás dentro de la tabla, pues lo que hace Excel, o en la primera columna y primera fila de la tabla, lo que hace Excel es seleccionar automáticamente el rango. Luego aquí me da dos opciones. Uno, que es crear una nueva hoja de cálculo, o colocar esta información en una hoja que ya exista. Por ahora lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo y luego vamos a ver cómo llevamos la información de la tabla dinámica a una hoja que ya exista. Entonces, como tengo seleccionado aquí nueva hoja de cálculo, simplemente doy a aceptar y de manera automática Excel, miren, me abre una nueva hoja de cálculo, me genera esta información para crear mi tabla dinámica, y aquí al lado izquierdo y acá al lado derecho pues se me crea un cuadro de diálogo donde están los campos de la tabla dinámica, es decir, aquí en primera instancia están todos los títulos que tiene mi tabla, todos los títulos, miren, aquí están todos los títulos, y adicionalmente me da una opción para crear un filtro, me da una opción para que le diga que quiero que quede en las columnas, para que le diga que quiero que quede en las filas. Recuerden que las columnas son las letras, que las filas son los números. Y aquí donde dice suma de valores, pues simplemente me está dando la posibilidad de hacer una operación matemática
que ya vamos a observar qué tipo de operaciones podemos hacer allí, pues las que corresponden a este curso de Excel intermedio. Muy bien. Primero que todo tenemos que definir si vamos a tener un filtro. Entonces yo le voy a decir que como filtro voy a tener el nombre del departamento. O sea que aquí miren ya se hizo un filtro donde va a estar cada uno de los departamentos. ¿Sí? Ahí ya los colocó como un filtro. Y le vamos a decir, ¿esto cómo lo hacemos? Señalando aquí en departamento y trayendo esta etiqueta con clic izquierdo sostenido hasta filtros. Y allí ya estamos, ¿sí? O también lo podemos hacer, vamos a quitar el filtro, nos ubicamos aquí en filtros y seleccionamos. Mire que si seleccionamos, pues automáticamente él se me va a ir a las filas. Simplemente es tomar aquí, señalar aquí esta pestaña y con clic izquierdo sostenido llevarla a filtros. Eso sería lo que hay que hacer. Y aquí está filtros. Bien, tenemos el filtro. Si quisiéramos los municipios en las columnas, entonces damos clic en municipios y arrastramos hasta columnas. Miren que por defecto Excel, cuando selecciono el municipio, me lo trae a filas, porque es que allí es donde se ve mejor. Miren que aquí pues hay una lista de todos los municipios que tiene nuestra tabla. Pero si yo la quisiera llevar a las columnas, nuevamente doy clic izquierdo sostenido y con el clic izquierdo sostenido lo llevo hasta las columnas. Pero pues me queda sobre las columnas todos los municipios. Entonces, el escoger filas o columnas pues depende de cómo quiera yo ver la información. En este caso pues hemos visto que es mucho más manejable la información en filas, entonces simplemente traslado municipios con clic izquierdo sostenido hasta filas y ahí ya nos quedaron los municipios. Pero solamente tenemos departamentos y municipios, todavía no tenemos valores. Los valores, que es toda la parte matemática, pues están en los años, ¿sí? Vamos a hacer una comparación del año 2018, 2019 y 2020 en nuestra tabla. Entonces aquí lo que hacemos es que señalamos 2018, miren que se fue automáticamente a valores, 2019 se fue automáticamente a valores y 2020 automáticamente a valores. Y si nos damos cuenta aquí los valores, dice suma, o sea que él está tomando todos los valores y los está sumando. Pero Excel me da la posibilidad de cambiar matemáticamente estos valores. En este caso, pues no se nos va a prestar sino suma, pero vamos a mirar qué tipo de operaciones matemáticas distintas podría ser si en el 2018 hay 3 o 4 valores que quiera yo interactuar allí. Entonces, mire, aquí en 2018 donde dice valores, hay una pestañita al frente, el triangulito invertido, que es el que nos dice que siempre ahí va a haber más información. Damos clic sobre él y nos aparece configurar campo. Si quisiéramos quitar este 2018 de aquí, pues le daríamos quitar campo y automáticamente él lo retira y me quedaría solamente 2019 y 2020. Si quisiéramos mover este 2018 que está al inicio y colocarlo al final, pues lo haríamos con este icono, mover al final, y entonces él quedaría después del 2020. Miremos a ver. Si lo quiero quitar, pues simplemente lo doy clic aquí y pues lo estoy quitando y me queda solamente 2019-2020 y acá igual 2019-2020. Si lo quiero volver a traer, pues le doy clic sobre 2018 y él lo vuelve a traer, pero lo trae al final, miren, lo trae al final. Como lo trajo al final, vamos a buscarlo aquí, 2018, le doy clic sobre la pestañita, aparecen todas las opciones, mover etiquetas a la fila, mover etiquetas a la columna, mover filtro del informe. Entre ellas, miren que como me quedó al final y entonces queda 2019, 2020, 2018, aquí en esta parte de la tabla dinámica me aparece al final, en la parte de abajo. Entonces yo le puedo decir subir. Subir es
que lo coloque en otro sitio. Mire, entonces automáticamente pasó a ser segundo porque 2020 pasó al final y vuelvo y le doy subir. Y pues ya he acomodado el 2018. Si quisiera que el 2018 no fuera en las filas, sino en los filtros, pues simplemente le daría aquí, mover a filtro del informe y él me pasaría aquí en la parte de los filtros. Si lo muevo a etiqueta de fila, pues está en fila, o lo muevo a etiqueta de columna, se colocan las columnas. Y si lo quito, pues ya vimos cómo funciona quitarlo. Entonces allí tenemos esta primera parte, pero tenemos también un icono aquí o una pestañita que se llama configuración de campo de valor. Vamos a darle clic allí y se nos va a hacer un cuadro de diálogo en configuración de campo de valor donde nos dice, mire, los valores los voy a resumir como. Entonces aquí le estoy diciendo que sume. Tiene recuento. En el recuento pues simplemente es que me dé la cantidad de valores que hay en esa suma. Es contar, es lo que hacíamos en su momento con contar sí. También, bueno, con contar sí o con contar sí conjunto, porque la tabla dinámica allí me lo puede realizar de acuerdo a cómo yo le haga los filtros. Aquí le estoy pidiendo que me haya el promedio. Aquí le estoy diciendo que me diga el valor máximo de ese 2018. Aquí le diría que me diga el valor mínimo de ese 2018. Aquí, si hay varios valores, le estaría diciendo que me los multiplique entre sí. Aquí que me cuente números y en esta parte de abajo, pues aparece la desviación estándar, la desviación típica, la varianza y la... Bien, entonces aquí tenemos ya incluido el 2018. Si yo le doy en la pestañita clic derecho, pues me aparecen todas las opciones, ¿sí? Entre ellas, miren que como me quedó al final y entonces queda 2019, 2020, 2018, aquí en esta parte de la tabla dinámica me aparece al final, en la parte de abajo. Entonces yo le puedo decir subir. Subir es que lo coloque en otro sitio. Miren, entonces automáticamente pasó a ser segundo porque 2020 pasó al final y vuelvo y le doy subir. Y pues ya he acomodado el 2018. Si quisiera que el 2018 no fuera en las filas, sino en los filtros, pues simplemente le daría aquí, mover a filtro del informe y él me pasaría aquí en la parte de los filtros. Si lo muevo a etiqueta de fila, pues está en fila, o lo muevo a etiqueta de columna, se colocan las columnas. Y si lo quito, pues ya vimos cómo funciona quitarlo. Entonces allí tenemos esta primera parte, pero tenemos también un icono aquí o una pestañita que se llama configuración de campo de valor. Vamos a darle clic allí y se nos va a hacer un cuadro de diálogo en configuración de campo de valor donde nos dice, mire, los valores los voy a resumir como. Entonces aquí le estoy diciendo que sume. Tiene recuento. En el recuento pues simplemente es que me dé la cantidad de valores que hay en esa suma. Es contar, es lo que hacíamos en su momento con contar sí. También, bueno, con contar sí o con contar sí conjunto, porque la tabla dinámica allí me lo puede realizar de acuerdo a cómo yo le haga los filtros. Aquí le estoy pidiendo que me haya el promedio. Aquí le estoy diciendo que me diga el valor máximo de ese 2018. Aquí le diría que me diga el valor mínimo de ese 2018. Aquí, si hay varios valores, le estaría diciendo que me los multiplique entre sí. Aquí que me cuente números y en esta parte de abajo, pues aparece la desviación estándar, la desviación típica, la varianza, que son tipos
de acciones estadísticas que no son parte de este curso, pero que vienen aquí en las tablas dinámicas. Entonces, puedo hacer suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar. Y esto es en la pestaña de resumir valores. Y una muy importante también que acá me dice formato de número. Entonces, una vez yo le he dicho que me sume, porque en este caso le vamos a decir que nos sume, le voy a dar formato de número y en formato de número, acá en formato de número, mire, me va a desplegar este cuadro de diálogo que es el mismo cuadro de diálogo que en Excel básico uno le daba clic derecho, ¿sí? Y con clic derecho le mostraba pues para configurar el campo. Entonces en este caso le vamos a decir que nos coloque números, que use separadores de miles y que no nos coloque decimales. Aquí estamos para el 2018, que fue el que escogimos cuando le dimos en la pestañita del 2018 clic. Y si le doy a aceptar, pues vuelve al anterior y vuelvo y le doy a aceptar para salirme. Y entonces miren que automáticamente a toda la columna del 2018 él le ha colocado la simbología de el formato de número y con los separadores de miles, ¿sí? A toda la columna completa. Bueno, una cosa importante para que no se vayan a asustar es que si yo me ubico por fuera de la tabla dinámica se me desaparece mi cuadro de diálogo del lado derecho. Pero si vuelvo y doy clic sobre cualquier parte de la tabla dinámica, en cualquier sitio, en cualquier celda de la tabla dinámica, pues este cuadro regresa. Bien, vamos a configurar 2019 y 2020. Entonces vamos a buscar acá abajo, en nuestro cuadro de campos de la tabla dinámica, en la sumatoria de valores, vamos a dar clic en la pestaña, vamos a dar configurar campos. Estos campos de acá pues ya los vimos cuando hicimos 2018 y sabemos cómo usarlos. Vamos a configurar campos, vamos a dejarlo nuevamente en suma, vamos a darle formato de número, vamos a darle número, separador de miles y 0 decimales. Recuerden, doy a aceptar, me devuelve a la tablita anterior y vuelvo a aceptar para salirme y ya me quedó configurada toda la columna C, que es donde están los datos del 2019, y lo mismo haríamos para el 2020. Miren que aquí no se nos está dejando ver el 2020, simplemente pues bajamos un poco aquí en la pestaña y se nos deja ver ya 2020. Hacemos lo mismo, configuración de campos, suma, formato de número, damos número, podría escoger cualquiera de estas tal cual como lo hacíamos en el Excel básico, separador de miles y 0 decimales. Y allí doble clic y nos queda ya configurado. ¿Qué es lo importante de las tablas dinámicas? Que por ejemplo, si yo quiero ya hacer mi informe con esta tabla con control shift, o sea, me voy a ubicar sobre la etiqueta de la A4 y le doy control shift, flechita a la derecha, flechita hacia abajo, ahí me seleccionó toda la tabla y vengo acá a la fuente en borde inferior o en bordes mejor, le doy todos los bordes y entonces mire que automáticamente pues me queda la tabla con todos los bordes. Adicionalmente, yo podría decir promedio, crear una columna que signifique el promedio. Le podría decir que me promedie, o sea, podría decir aquí igual promedio, y le puedo decir que me promedie estos tres valores, ¿sí? Que son los de la 2018, 2019 y 2020, que me dé el promedio. Y simplemente con un enter, aquí tengo el promedio. Puedo seguir a partir de esta tabla dinámica abriendo más columnas. Podría decir que sume, voy a decirle aquí sumar, y simplemente con autosuma, pues vengo acá, selecciono 2018-2019 y doy enter y ahí estaría la suma de los 3 años. Bueno, y puedo hacer todas las operaciones que ustedes se imaginen, con doble clic, pues mire que doy
toda la operación completa, tal y como lo hemos visto, y entonces me queda mi tabla dinámica con promedio y suma de estos 3 años. Y bueno, puedo seguir haciendo las operaciones que quiera. Eso es lo importante de las tablas dinámicas, que a partir de una información, pues yo puedo crear nueva información para seguir realizando operaciones. Básicamente, esto es lo que tiene que ver pues con la estructura de las tablas dinámicas, cómo crearlas y cómo aplicar, digamos, todos los conocimientos que hasta el momento tenemos de Excel a partir de una tabla dinámica. Aquí podría ser cualquier fórmula que ustedes deseen a partir de la información de la tabla dinámica y se podría hacer. Si quisiera, por ejemplo, yo podría decirle que me muestre solamente la población de el Amazonas. Entonces, vengo aquí a nuestro filtro, aquí dice todos, doy clic y selecciono solamente Amazonas. Doy a aceptar y miren, obviamente aquí me está saliendo división por 0, pues porque tenía una fórmula de promedio y no está llegando hasta allá. Pero miren que aquí tengo todos los municipios del Amazonas y con su promedio y su suma, ¿sí? Si yo quisiera ver otro, por ejemplo Arauca, pues simplemente regreso acá donde ya seleccionamos Amazonas y selecciono Arauca y doy a aceptar nuevamente y ya me aparece la tablita solamente de Arauca. Entonces, de esta manera, pues realizo todas mis operaciones. Si quisiera ver Atlántico, solamente Atlántico, y me aparecen solo los departamentos, los municipios del departamento del Atlántico con todas las operaciones que hicimos. Ya hemos visto cómo crear una tabla dinámica insertando una nueva hoja. Ahorita vamos a ver cómo la realizamos. Vamos a hacer un poco más rápido que la anterior porque la dinámica es la misma, pero la realizamos en una hoja ya existente. Para eso pues tenemos una hoja que se llama aquí dinámica, que está en blanco, donde vamos a insertar nuestra tabla dinámica. El procedimiento es el mismo, me ubico en la primera celda donde está inicia la información de mi tabla, que en este caso es la A5, voy a insertar tabla dinámica y pues ya él me ha seleccionado todo el rango de la tabla y simplemente aquí tengo seleccionado nueva hoja de cálculo, pues deselecciono nueva hoja de cálculo y selecciono hoja de cálculo existente. Cuando selecciono hoja de cálculo existente, pues él me abre la posibilidad de dar una ubicación. Me ubico con un clic sobre ese icono de ubicación, aquí ya está mi cursor y voy a la nueva hoja que se llama dinámica. Miren, aquí ya él fue a la nueva hoja dinámica y le digo que inicie, vamos a decirle aquí que inicie en la A4. O sea, a partir de la A4 va a quedar mi tabla dinámica. Y damos a aceptar. Y entonces miren, allí me ha colocado mi tabla dinámica en la hoja dinámica. Aquí simplemente recuerden que nosotros hicimos un filtro, o sea, dimos clic sobre el nombre del departamento sostenido a filtros, ya tenemos el filtro, luego dijimos que los municipios, clic sostenido, lo bajamos hasta filas y hicimos 2018, 2019 y 2020 aquí en valores, o sea, simplemente clic sostenido y bajamos cada uno y ahí ya quedó nuestra tabla dinámica, tal cual, nos faltó aquí 2020, tal cual como la habíamos diseñado anteriormente. Ya ahí es hacer la decoración, ya ahí es hacer todas las operaciones, tal cual como lo enseñamos pues en la parte inicial del video de la tabla dinámica. Pero esta es la forma de crear una tabla dinámica en una hoja existente. La puedo colocar en el sitio de la hoja que yo desee y a partir de allí elaboro mi tabla dinámica. Vamos a borrar esta tabla dinámica, simplemente vamos a dar clic aquí y vamos a dar eliminar toda esta información. Vamos a volver a nuestra hoja porque nos falta un pequeño paso. A la A5 vamos a dar insertar y ahorita vamos a mirar cómo funcionan las tablas dinámicas recomendadas, que sería lo que nos falta de este aparte. Damos clic
sobre las tablas dinámicas recomendadas y pues él aquí nos da una serie de tablas dinámicas que él nos recomienda que podríamos usar para este tipo de información que vamos a manejar. Vamos a darle aquí solamente en el primero, vamos a dar a aceptar, él automáticamente abre una nueva hoja y coloca, ¿sí? O realiza mejor una tabla dinámica acorde, vamos a colocar el ancho de columna más pequeño, vamos a colocarlo solamente de 30 para que se vea bien. Y entonces mire, él nos hizo aquí una tabla dinámica que él cree que es la que él recomienda, donde solamente nos coloca los municipios, los departamentos y el año 2006. Entonces ahí esa es la tabla pues que recomendaría en este caso. Recuerden que si yo voy a insertar tabla dinámica recomendada, pues aquí ya hay muchas recomendaciones. Miren, en la medida que vaya dando clic, él me va cambiando y me va diciendo pues más o menos cuál es la dinámica que me va a realizar y pues yo podría escoger. Ya son unas tablas dinámicas prediseñadas que tiene Excel y que yo podría utilizar para mi informe si pues estas me sirvieran. O también le digo que me lleve una tabla dinámica en blanco. Miren, aquí le digo lléveme a una tabla dinámica en blanco. Él me abre la posibilidad y pues simplemente me queda igual como lo hemos venido haciendo en una hoja nueva. Es como si le dijera yo que abra una tabla dinámica en una hoja nueva. Esto, todo lo que tiene que ver con tablas dinámicas, ahora es solamente que practiques, que hagas todos los ejercicios que puedas de práctica para que entiendas bien todo este tema de las tablas dinámicas, cómo crearlas, cómo operarlas y hacer todas las operaciones que puedas a partir de esta importante herramienta. Nos vemos en nuestro próximo video.